En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, viernes 31 de marzo del 2023, contemplamos el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo del 31 al 42, donde nos dice que en aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en su ley: Yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy, hoy es viernes. Y solamente nos falta una semana para conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Una semana donde vamos a reflexionar y recordar la pasión, muerte y resurrección. Y pues el Evangelio de hoy justamente nos presenta esos motivos de su condena. Vemos que nuestro Señor Jesucristo trata de mostrar la verdad, esa verdad que viene del Padre Dios. Pero los judíos lo tienen por blasfemo. Y lo tienen como un reo de lapidación. Jesús habla de las obras que realiza, las obras de Dios que lo acreditan, de cómo puede darse a sí mismo el título de Hijo de Dios. Es decir, hermanos, nuestro Señor Jesucristo con su palabra nos manifiesta que hay un Dios que dialoga con la humanidad, un Dios que es comunicativo, un Dios que no está encerrado dentro de su esfera o dentro de ese cielo celeste, sino que está siempre abierto a la escucha. Sí, hermanos, por medio de las obras, sus gestos, sus signos milagrosos, vemos que nuestro Señor Jesucristo revela la vida en abundancia que el Padre quiere para su pueblo y para todos. Vemos un Dios misericordioso con los pobres, con los enfermos, con los pecadores, y lo expresa claramente con actos de salvación. Vemos cómo Jesús como Hijo amado del Padre, es la mayor expresión, esa mayor expresión de cercanía compasiva de Dios con la humanidad. Sin embargo, hermanos, habla desde unas categorías quizás difíciles de entender para sus adversarios. Estar en la verdad, escuchar su voz. Les habla desde el seguimiento y el compromiso con su persona, y le hacen que Jesús sea conocido y amado. Por eso muchos preguntamos: Maestro, ¿dónde vives? Y este Maestro, ¿dónde vives? También le preguntaron los discípulos al inicio de su ministerio. Amén. Es decir, les hablan de su seguimiento, les preguntamos muchas veces a Él, pero todo parece inútil. Es tan grande lo que Jesús intenta decir, hermanos, que no pueden entenderlo. Solamente lo podrán comprender aquellos pequeños y sencillos de corazón, porque el reino está escondido a los sabios y a los entendidos. Amén. Pero también podemos preguntarnos, dentro de este sufrimiento, ¿cuánto sufría también? Podemos ver el sufrimiento de Jeremías en la primera lectura por anunciar la palabra de Dios. Ciertamente el profeta Jeremías tenía muchos enemigos que se oponían a su predicación, y con ello
a que se realizara la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces en la vida hablamos de la misericordia de Dios, pero también cuántas veces olvidamos que Dios, siendo misericordioso, también es justo y paga el bien de los hombres rectos e íntegros, pero también devuelve y castiga el mal de los injustos y perversos? Amén. Por eso, hoy reconozcamos que por más que el mundo nos aparece o nos parece eh, que las injusticias, la maldad queda sin recompensa, por más que podamos pensar, mire, esa persona que es un pecador vive de lo mejor, por más que pongamos o nos parezca que el mundo existe eso y no hay ninguna recompensa, sin castigo, sin su justa retribución, ten en cuenta, ten en cuenta, hermano, hermana, que Dios es justo y más temprano que tarde hará justicia a los suyos, premiando al hombre bueno y castigando al que hace mal. Amén. Por eso hoy aprendamos tanto de Jeremías, de este profeta, como de nuestro Señor Jesús, que son perseguidos. Y es el precio quizás del que opta por el mensaje de la salvación. Es el mensaje por el que opta de seguir a Jesús, de seguir su evangelio. Es aquella persona o somos perseguidos y es el mensaje de aquellos que estamos dispuestos a hablar de él. Por eso reconozcamos que muchas personas que se han empeñado en hacer el bien, en anunciar el evangelio, muchas veces tú y yo quizás, o muchos son objeto de burlas, de desprecios, de incomprensiones y persecuciones secretas. Y lo que más veces y muchas veces hacen es mirar siempre tu pasado y juzgarte por tu pasado y no por las cosas buenas que empiezas a hacer. Hoy nosotros podríamos decir que tenemos un solo enemigo, hermanos. ¿Y saben cuál es ese enemigo? Es nuestro pecado. Es que todo aquello que, como en tiempos del profeta, se opone a que el reino de los cielos se establezca primeramente en nuestro corazón y después en todo nuestro entorno, esto es una lucha que está iniciada en el paraíso y que continúa y que definitivamente continúa en todos nosotros hasta el último día de nuestras vidas, hermanos. Amén. Sin embargo, la diferencia, o a diferencia del caso del profeta Jeremías, nuestro enemigo ha sido ya vencido por Cristo. Si todavía tiene poder en nuestra vida este enemigo grande y en nuestra sociedad, está, si todavía tiene vida, hermanos, es porque muchas veces nuestra adhesión, muchas veces eh, el seguimiento, el compromiso a Cristo, hermanos, ese seguimiento, ese apego, ese afecto a Cristo es solamente parcial, tibios de corazón, tibios espiritualmente y no total. Amén. Apropiate entonces de la victoria de Cristo. Esta es la única oportunidad de que, vencido nuestro enemigo, seguro que viviremos en paz y viviremos en una verdadera alegría en Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo hoy nos habla y se despoja también de todo ese poder mundano y egoísta y se entrega por completo a llevar la alegría a los excluidos, hermanos, aquellos excluidos de la sociedad, y convoca a la gran familia de los hijos de Dios. Por ello, hermanos, tú y yo, se nos llama a vivir la auténtica alegría que brota de la buena noticia, de esa cercanía a Dios. Como seguidores de Jesús debemos de pensar con más conciencia en la necesidad de tantas personas que no tienen ni siquiera condiciones dignas de vida. Amén. Hay que entender que la fe y el amor a Cristo nos exigen actuar como Él. Como Él y cómo hizo Él, siempre sembrando esperanza, hermanos, en aquellos lugares en donde el mal tiene sus dominios, donde el mal está, en este mundo donde la maldad impera y reina. Pues ahí es donde nosotros debemos de sembrar fe y amor. Jesús, Jesús nuestro Señor es el mediador que reconcilia a los hermanos con el Padre y que abre el camino para que vivamos plenamente en este mundo como una familia universal.
Amén. Entonces, hoy escuchemos los reproches de nuestro Señor, por cual quizás todas nuestras obras muchas veces han querido ser apedreadas. Es decir, quizás todas las obras maravillosas que hizo nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, nosotros, los grandes regalos, las grandes gracias, los dones que nos ha regalado, nosotros muchas veces hemos querido actuar solamente apedreándolo a Él. Hoy reflexionemos si queremos seguir pecando o queremos volvernos a Él. Amén. Volvamos a reflexionar que más allá, más allá de vivir en pecado, pidámosles que transforme nuestro corazón y que nos deje sacar de lo interior esa soberbia y esa locura del mundo, y que cada día esas cosas del mundo nos alejan de Él. Pues al contrario, que nos permita vivir con Él, que nos permita reflexionar, analizar y evaluar sus escrituras y vivirlas y ponerlas en nuestra vida cada día. Amén. Para esto hacerlo, para no caer en esa testarudez, sino al contrario, hermanos, para vivir y tener un corazón de carne como el de Él, como de Él, y que ese corazón que tenemos endurecido, pues sea sacado en su totalidad y no de manera parcial. Hoy dile al Señor que lo amas con todo tu corazón y que Él solamente es tu fortaleza y tu libertador. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.